buenas tardes para todos los que se han conectado en este webinar gratuito que diseñamos para ustedes. Gracias por asistir, esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje. Lo que queremos y el objetivo de este espacio es darles unas guías, un paso a paso y algunos inputs necesarios para que ustedes entiendan cómo se puede desarrollar un plan de marketing y de ventas para el sector de la propiedad raíz. Este va a ser un espacio que, si bien puede que no resuelva todas las inquietudes, sí nos va a permitir tener como unas bases iniciales, como unas semillas que les van a permitir a ustedes entender cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de marketing digital. En este caso, lo vamos a abarcar desde dos aspectos importantes. El primero es cuando pensamos como marca, ya sea constructora, inmobiliaria, como empresa, inclusive como marca personal, cuando queremos posicionarnos y dar a conocer esa empresa que está detrás de los proyectos, y también lo vamos a desarrollar desde otro aspecto diferente, que es cuando necesitamos promover un proyecto inmobiliario o un proyecto de propiedad raíz puntual. Entonces, esa va a ser como un poco la agenda del día. Vamos a dejar un espacio para inquietudes, inclusive en el chat las pueden ir generando. La idea es que estas inquietudes las dejemos para el final, con el objetivo de que podamos desarrollar como todo el contenido y alcancemos a verlo. Y también para que digamos que si no alcanzamos a despejar todas las dudas, pues como a lo largo de este espacio, que va a ser de aproximadamente una hora, pues nos podemos dejar un correo y ustedes nos van a poder escribir más adelante, nos van a poder contactar con la intención de que podamos resolver inquietudes y generar asesorías para ustedes que están como interesados en la creación de sus estrategias de marketing digital. Entonces, gracias a todos por conectarse nuevamente, bienvenidos a los que se han ido adhiriendo a esta transmisión en vivo y bueno, no, premiando como la puntualidad de todos los que ya se han conectado. Vamos a dar inicio a la presentación. Entonces recuerden, la temática principal es cómo desarrollar un plan de marketing y ventas para el sector de la propiedad raíz. Vamos a tener un foco importante en todo lo que tiene que ver con la estrategia de marketing digital, que es, digamos, que uno de los skills más relevantes dentro de la estrategia, de lo que nosotros hacemos en la agencia. Y queremos pues como contarles un poco cuáles son todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a los aprendizajes que hemos tenido durante todos estos años con nuestros clientes de propiedad raíz. Entonces, digamos que para empezar un poco, me quiero presentar para que ustedes sepan pues quién soy yo. Mi nombre es Ana Milena Ceballos, soy gerente de segmento en SM Digital. Trabajo en la agencia hace más de 9 años y actualmente soy gerente de un segmento que atiende clientes de propiedad raíz y educación, cuyos objetivos son muy similares a la hora de generar estrategias de marketing, buscando la consecución de leads y clientes potenciales para sus proyectos o sus programas de educación. Entonces, el foco de esta charla va a estar pues claramente en todo el tema de propiedad raíz y nada, todas las preguntas que ustedes tengan, no duden en dejarlas en sus comentarios. Va a ser como interesante también empezar a generar como un espacio un poco más interactivo. Bueno, entonces para puntualizar un poco en lo que vamos a ver hoy, digamos que vamos a empezar con unos datos relevantes más introductorios de cómo se está moviendo el sector, cómo se están comportando los usuarios en este mundo digital, que personalmente cuando empecé a investigar un poco estas cifras me quedé altamente impactada por lo que está ocurriendo con el mercado actualmente. Vamos a ver en un segundo punto cómo se desarrollan las estrategias corporativas, lo que les hablaba de cuando generamos marca, cuando somos una constructora, cómo debemos comunicarnos como empresa, pero también vamos a ver en un tercer momento cómo se desenvuelve el marketing de proyectos, cuando tenemos un proyecto puntual que requiere una estrategia específica, que tiene su propia identidad, entonces también lo vamos a desarrollar. Y por último, vamos a hablar un poco de la medición y su importancia, porque es uno de los aspectos en los que a veces nos quedamos cortos y es una de las grandes ventajas que tenemos en el mundo del marketing digital, y es
la posibilidad que tenemos de medir y estar optimizando constantemente las estrategias a partir de esos aprendizajes que vamos teniendo en el camino. Entonces es uno de los puntos que dejo para el final porque es como que aprendamos a hacerlo y después midamos, pero que me parece personalmente supremamente interesante y bastante relevante a la hora de desarrollar estrategias de marketing. Entonces vamos a empezar con la primera parte de la presentación, algunos datos relevantes. Este es una imagen que me impactó bastante. Es una herramienta que se llama Google Trends que nos permite ver las intenciones de búsqueda que tienen los usuarios a la hora de realizar búsquedas en los motores de búsqueda, en este caso de Google, que es el motor de búsqueda más grande del mundo. Y acá vemos cómo ha ido incrementando la intención y digamos que la necesidad de las personas de buscar información relacionada con unos términos de búsqueda que vemos aquí. Vemos en azul vivienda en venta, en rojo apartamento en venta y en amarillo aparta estudio en venta. Y digamos que esta herramienta nos permite identificar cómo es el interés de las personas con esos términos que estamos buscando. Entonces acá vemos que en los últimos años la intención específicamente del término apartamento en venta ha venido creciendo de una manera considerable y si quisiéramos y empezáramos a ver como las intenciones y los comportamientos de búsqueda de las personas, nos daríamos cuenta que en el último año han crecido bastante las intenciones de búsqueda relacionadas a proyectos de vivienda de interés social, como por todo el auge que ha tenido esta temática en los últimos años. Vamos a ver cómo temas como el subsidio del gobierno, subsidio de vivienda, han ido también incrementando las intenciones de búsqueda. Entonces, simplemente traigo esta imagen como para que nos demos cuenta que en digital la tendencia es creciente relacionada a las búsquedas que tenemos con los proyectos de vivienda, inmobiliarios y demás. Por otro lado, este dato sí que me impresionó porque nos habla del comportamiento en Colombia. Colombia es un país que muchas veces pensaríamos que tiene pocos recursos, poca conectividad, que todavía nos falta mucho en desarrollo tecnológico y posiblemente sí, pero a su vez es el cuarto país del mundo donde más horas se navega en Internet al día. Esto nos lleva a pensar que tenemos a los usuarios ahí y tenemos que aprovechar bastante esa disposición que tienen los usuarios a recibir información por Internet. Son 9 horas al día las que se navegan entre estudiar, trabajar, comprar, investigar, entretenerse y muchas otras cosas. Y nosotros tenemos la oportunidad como empresas, como proyectos, estar ahí para brindarle una información al usuario en el momento indicado, con la información precisa al usuario potencial indicado. Por otro lado, estos son unos datos bastante interesantes de una herramienta de inbound marketing que se llama HubSpot, que nos hablan de la relevancia que empieza a tener la intención de los usuarios a la hora de realizar búsquedas online. Entonces, el 90% de los usuarios realiza una búsqueda online durante el proceso de compra de una casa. Esto quiere decir, esto es una cifra bastante alta, es decir, que las personas cada vez están migrando más de otros medios a medios digitales para realizar búsquedas y referenciarse de cuál es la oferta que tiene el mercado. Por otro lado, un 75%, una cifra cero despreciable con respecto a las intenciones de búsqueda, se registra para recibir alertas de inmueble. Y acá soy súper enfática en que en este registro, porque muchas veces los usuarios nos dejan sus datos y a veces desaprovechamos esos usuarios que están mostrando una intención de compra en determinado momento. Entonces, acá es esos usuarios que se registran y me dejan sus datos, ¿cómo vamos a aprovechar para que finalmente logremos cerrar negociaciones a partir de las estrategias que desarrollemos en digital? Y otro dato que también me parece bastante relevante para que lo tengamos en cuenta a ustedes que están pensando en marketing, y es que un 71% hace la búsqueda desde su dispositivo móvil. Generalmente estamos como súper acostumbrados a generar las campañas, las piezas, las comunicaciones desde nuestros computadores, porque es ahí desde el dispositivo en el que construimos las piezas, en el que montamos las campañas, pero a veces se nos olvida que el usuario está desde su dispositivo móvil. Entonces, es un dato que empieza a ser relevante en las estrategias de marketing porque todo lo que nosotros hagamos desde marketing digital debe funcionar, ver y visualizarse
perfectamente desde un dispositivo móvil, ¿cierto? Que personalmente desde las investigaciones que he hecho de la industria, encontramos bastantes oportunidades de mejora en la presencia en los dispositivos móviles de los usuarios. Entonces esto nos interviene no solamente en la visualización de las piezas, sino también en qué medios, en qué lugares vamos a aparecer a la hora de realizar campañas online. Entonces estos datos bien interesantes, se los dejo ahí, también introductorios para que vayamos calentando motores y para que vayamos pues también como entendiendo la magnitud de cuando desarrollamos estrategias y estamos en esos canales online, cómo empezamos a encontrar una cantidad de oportunidades muy interesantes que a veces dejamos a un lado. De todos modos, este año pandémico nos ha invitado mucho a pensar cada vez más en la virtualidad, porque es el canal por el que realmente podemos tener contacto 100% con las personas, así estén desde sus casas. Entonces, este año nos trajo aprendizajes súper interesantes, como la posibilidad de vender proyectos inmobiliarios sin tener en ningún momento una visita a sala de ventas, que eso hace 1 o 2 años era impensable. Una persona no iba a tomar una decisión de compra tan relevante que tiene, digamos que tanta incidencia y que representa un presupuesto tan alto en una decisión de vida, no lo iba a hacer sin tener contacto físico y sin visitar el lugar y conocer el lugar. Este año, en proyectos con los que estuvimos trabajando, pasó y fue una realidad que se generaron negociaciones a partir de todo un proceso digital. Entonces, digamos que acá vamos a hablar un poco cómo le debemos inyectar como todos los esfuerzos a este canal sin despreciar los otros canales que también son complementarios, porque finalmente somos personas y como personas, así estemos hiperconectados, también vamos al mercado, también nos movemos, también nos hace falta el contacto físico. Entonces digamos que acá hablamos también de una integralidad, pero entendiendo la relevancia que tiene el mundo digital. Vamos a empezar entonces en nuestro primer capítulo de la presentación hablando un poco de cómo es la estrategia corporativa, ¿cierto? La estrategia corporativa surge, y siempre hago mucho énfasis en esto, y digamos que uno de los pilares más importantes cuando como empresa vamos a ofrecerle a un usuario, a una persona, un proyecto de vivienda o un proyecto de inversión hotelero, un proyecto de comercial, pues de locales, digamos que de la envergadura que queramos. Todos tienen algo en común y es la importancia de generar confianza con ese usuario, ¿cierto? Entonces, yo como usuario me pueden presentar un proyecto espectacular, bien ubicado, a unos precios increíbles, digamos que como con todos los amenities y todas las características que yo como persona estoy buscando, pero yo siempre voy a tener la necesidad de saber quién está detrás de ese súper proyecto que me están ofreciendo. Y es aquí donde aparece la estrategia de marketing corporativa como empresa, cómo nos vamos a comunicar y cómo le vamos a dar al usuario la confianza para que tome la decisión por este proyecto A y no por un proyecto B, porque tiene el respaldo de una empresa. Entonces acá vamos a trabajar un poco esos aspectos. Digamos que para las constructoras, para las inmobiliarias, es muy importante establecer y nutrir sus activos digitales, ¿cierto? Y cuando hablamos de activos digitales nos referimos a las plataformas, que es generar sitios web y aplicaciones donde las personas puedan entrar y conocer quién es esa constructora, qué es lo que ofrece, cuál es su experiencia, cuáles son sus logros, cuáles son sus procesos. Entonces, aquí están las plataformas. Empieza a aparecer también una estrategia de redes sociales, que es donde finalmente los usuarios tienen más presencia, las personas están ahí de una manera muy natural, por diferentes razones, y acá nosotros podemos aparecer y también brindarles información relevante. Y por otro lado está la estrategia de contenidos, que digamos que de cierta manera complementa los dos activos digitales iniciales que les contaba. Si yo tengo una plataforma y unas redes sociales creadas, tengo que nutrirlas con unos contenidos interesantes que hagan match con ese usuario final. Entonces acá les voy a hablar de cada uno de esos aspectos. Cuando hablamos de plataformas, nos referimos muchas veces a sitios web o aplicaciones móviles. En este caso pongo un ejemplo de uno de los sitios web que hemos desarrollado.
de Grupo Colviva, quien tiene proyectos inmobiliarios, proyectos de vivienda que están, digamos que, impulsándose desde cero, y también tiene una parte que es inmobiliaria, que son proyectos en los que las personas pueden comprar usados, pueden inclusive alquilar y demás. Entonces, para los diferentes proyectos, la marca puede tener unos activos digitales propios, pero hay un activo general que es el que es como la mamá de todos los diferentes proyectos, y es acá donde uno puede entender quién es esa empresa. ¿Cuáles son las características de esas plataformas y ese sitio web? Entonces, por un lado, digamos que es importante tener toda la información de cuáles son los proyectos que tiene la empresa, ¿sí? Para que las personas entiendan la magnitud de la empresa, pero también buscar mostrar cuáles han sido los proyectos realizados, cuáles han sido sus casos de éxito, por lo mismo que les decía ahorita, por la importancia de generar confianza. Entonces, de la medida que yo sepa que es una empresa que tiene tantos años, que se ha sacado adelante estos proyectos, que tantos ya están habitados, va a permitir que el usuario tenga la tranquilidad y tome una decisión de compra basada en la confianza. Por otro lado, estos sitios nos sirven un montón para generar recolección de bases de datos. Entonces, en la medida en la que yo tengo espacios para que las personas me dejen sus datos, si te interesa recibir información, si te interesa recibir asesoría, si quieres conocer más acerca de X o Y proyecto o de la empresa como tal, yo dejo esos datos allí, dejo esa posibilidad de que el usuario me deje sus datos, empiezo a tener una base de datos a la que le puedo estar comunicando todas mis novedades, mis lanzamientos, general, comunicándole los contenidos de interés con los que salgo. Por otro lado, nos ayuda también a mostrarle a los usuarios los procesos confiables, las certificaciones que tengamos, nos permite hablar un poco como de lo que somos, de lo que nos define. Por ejemplo, en este sitio, miren que la primera comunicación es qué define a la empresa y habla de quiénes son, y esto para un usuario es importante para encontrar el respaldo que está buscando. Y por otro lado, digamos que nos sirve como un repositorio de contenidos de marca. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablemos como de la estrategia de la parte de contenidos, lo vamos a ver un poco mejor, pero nos permite hablar de contenidos que sean comunes con lo que el público objetivo está buscando. Muchas veces las personas no tienen claro que me van a buscar a mí como marca y van a empezar a escribir en el buscador X o Y constructora, sino que las personas van a empezar a buscar temas relacionados como un proyecto de interés social o cómo se obtiene el subsidio. Y yo como marca tengo la autoridad y el conocimiento para hablar de esto, entonces puedo entrar y generar una comunicación más completa, que no esté solamente pensada en mi oferta y en lo que soy yo, sino en lo que mi usuario quiere buscar. Esto me va a dar más posibilidades de obtener usuarios de una manera más orgánica. Entonces, importante tener el sitio web, hacemos la analogía, es la casa, es cuando yo invito a mis amigos a mi casa, mi espacio habla mucho de mí, esta es la casa de la empresa y debe estar como equipada con todo lo que la empresa es y con todo lo que la empresa hace, y debe funcionar perfectamente para que los usuarios tengan esa confianza y empiecen esa relación conmigo. Cuando hablo de los sitios, también menciono, y que les decía ahorita, que son una excelente fuente de recolección de data. Algunos sitios web tienen inclusive chats o chatbots o algunos pop-ups que invitan al usuario a dejar información. Entonces, digamos que acá, este es un ejemplo de una inmobiliaria en España que se llama Monapart. Yo no voy a entrar y a abrir cada uno de los sitios porque se nos va el tiempo, pero la idea es, por eso decíamos al principio, que tengan papel y lápiz para que anoten esos buenos referentes y después los estén consultando. En esta inmobiliaria te invitan, pues primero te preguntan, bueno, ¿quieres vender? ¿Quieres alquilar? Y te empiezan a generar una serie de preguntas en la medida en la que tú vas interactuando con ese chat. Entonces te empiezan a preguntar a qué newsletter te gustaría suscribirte, te empiezan a conversar, esto es un chatbot, y al final del día tú empiezas a dejar tus datos,
sin darte cuenta, pues sin ser como un proceso bastante invasivo, sino un poco más orgánico, y esto sirve para que las empresas tengan sus bases de datos consolidadas y empiecen a generar estrategias posteriores de automatización, información relevante de la empresa. Por otro lado, hablábamos de la relevancia de tener una estrategia de contenidos. Entonces, en este caso, digamos que, como les contaba ahorita, hay activos digitales súper interesantes, muy bien fabricados, con buen diseño, con buena estructura, funcionales, pero tenemos que pensar que los contenidos son un activo constante que debemos entrar a generar. Aquí traigo un video, es un ejemplo, se llama Inmobiliaria Igarca, cumplió 15 años e hizo una analogía bastante interesante entre lo que la empresa es y lo que su público objetivo está buscando. Entonces lo vamos a reproducir para que lo vean y ahorita les cuento un poquito lo interesante de esta estrategia. Llevábamos mucho tiempo dándole vueltas y al final tomamos la decisión, una ilusión de empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Al principio es todo un poco caótico, mucho estrés, no sabes si lo estás haciendo bien, pero lo importante es que lo vives con ilusión. Todo lo que ocurre te parece nuevo, pero no hay que desesperarse. Con mucha dedicación y durmiendo pocas horas, se consigue sacar adelante. Luego pasan los años, te vas organizando y poco a poco va llenando tu vida cada vez más. Pasan etapas casi sin darte cuenta y miras atrás y lo que antes era chiquitín, ahora es enorme. Con el tiempo vas recogiendo los frutos de todo el esfuerzo. De hecho, ahora es imposible concebir la vida de otra manera. Casi sin darnos cuenta ya ha cumplido 15 años, es la niña bonita y es justo ahora cuando viene lo mejor. En Inmobiliaria Igarca cumplimos 15 años y todavía nos queda mucho por crecer. Este es un contenido de marca súper interesante porque digamos que está abarcando diferentes temas. Por un lado, está contando pues, que la empresa ya tiene una trayectoria de 15 años, entonces está dando una confianza importante al usuario que está haciendo. Por otro lado, es un contenido que si lo vemos no es comercial, no habla de la empresa como tal. Eso es lo último que aparece en el guión del video. Aparece más que todo es la analogía del crecimiento que ha tenido la empresa con las etapas de la vida de su público objetivo. Entonces empiezan a mencionar cuando nace el niño, cuando se casan, cuando empiezan ese proceso de tener su mascota y empiezan a generar una comunicación muy emotiva, pero si ustedes ven es una comunicación de marca, donde le están haciendo fuerza a la empresa, no a los inmuebles que ellos tengan para vender, ni a los proyectos específicos que quieran impulsar, pero es un video que está bien producido porque es importante generar esos contenidos diferentes de marca. Adicional, estos contenidos no necesariamente tienen que ser audiovisuales, también podemos tener contenidos en los formatos que nosotros queramos. Otro formato de contenidos son contenidos de artículos literarios, donde podemos hablar un poco de temas que nos conecten con el público objetivo. Entonces acá podemos contar por qué es importante tener presencia en un proyecto ecosostenible, podemos hablar de las certificaciones que obtienen las construcciones que hacemos, podemos hablar de las tendencias habitables que se han venido desarrollando en los últimos años. Entonces ahorita se habla mucho de los OFI estudios, de las oficinas habitables. Entonces de pronto generar unos contenidos que no están enfocados específicamente en un proyecto, sino que hablan de temas que a una persona que esté en su búsqueda le pueden interesar y me pueden conectar con él, pero lo estoy haciendo yo como empresa y no como proyecto puntual. Estos contenidos, aparte pues de que nos van a permitir tener mayor posibilidad de posicionamiento, ayudan a generar como una identificación por parte del usuario, de manera que empecemos a tener como una relación más allá, pues como más allá de lo comercial, sino basada también como en la parte de educarlos, guiarlos y darles información de valor como tal. Perdón, se me va a volver a reproducir el video. En el caso de la inmobiliaria que teníamos ahorita,
que les mostraba ahorita, que tiene un buen sitio web, aparte de tener como unas herramientas interactivas para los usuarios, también tienen unas herramientas, unos espacios específicos de contenidos donde miren que generan algunos consejos inmobiliarios, inclusive tienen una parte, una sección que se llama Universidad Bonaparte, tienen inclusive una sección de humor y empiezan a generar información de cómo revalorizas tu piso, o sea, apartamento, teniendo un certificado energético, cómo va a ser la casa del futuro para el consumidor de ahora, cuáles son las principales tendencias del mercado inmobiliario. En este caso, esta empresa está generando unos contenidos muy enfocados a las personas que quieren vender su apartamento, porque también es uno de los objetivos, conseguir personas que vendan, pero yo los contenidos los tengo que generar pensados en el usuario al que yo me voy a dirigir. Si yo me voy a dirigir al público final, me tengo que preguntar cuáles son esas inquietudes o esos problemas por los que está atravesando mi público, mi usuario final. Entonces, por ejemplo, no sé, hace poco había como mucha conversación si los subsidios que estaba lanzando el gobierno digamos que esos subsidios eran para personas que ya tenían alguna propiedad pues a su nombre o debían ser personas que no tuvieran ninguna, una cantidad de dudas que van surgiendo como en los pasillos, por decirlo así, y que nosotros como empresa podemos entrar a resolver y podemos entrar a obtener usuarios que en ningún momento me estaban considerando como su decisión o como su empresa opción para adquirir algún proyecto. Entonces, es bastante relevante generar contenidos frecuentemente. Por otro lado, está la relevancia de definir su plan de social media, en el que debemos tener muy presente cuál va a ser los vértices de contenido bajo los cuales vamos a trabajar y cuál va a ser la frecuencia de publicación en las diferentes redes sociales. Entonces, es muy diferente a cuando es con proyectos. Cuando yo soy empresa, sí debo tener mis redes sociales corporativas que van a durar en el tiempo, porque yo hoy estoy promoviendo un proyecto, el día de mañana estoy promoviendo otro y así sucesivamente, pero yo como empresa voy a perdurar en el tiempo. Entonces, digamos que para algunos proyectos inmobiliarios inclusive o proyectos de propiedad raíz no vale la pena tener unas redes sociales, pero cuando estamos hablando de estrategia corporativa sí, porque soy la marca que le va a dar soporte a esos proyectos que yo promuevo. Entonces acá vale la pena tener unas redes sociales con una presencia estratégica donde podemos generar diferentes vértices de contenido, podemos hablar de la experiencia que tenemos, podemos hablar de nuestro equipo de trabajo, de quiénes son esos asesores de ventas, que los van a encontrar en algún momento, podemos hablar de los proyectos que tenemos, podemos tener las redes sociales como un espacio de servicio al cliente para despejar dudas, para los clientes que ya están en un proceso de compra, yo los puedo asesorar a través de los chats que tienen las redes sociales, puedo hablar de las ubicaciones de mis salas de ventas, puedo contar que voy a tener presencia en ferias, en este momento en su mayoría son ferias virtuales, pero puedo contar que voy a estar allí, visítanos y conoce más de lo que tenemos para ofrecerte, puedo generar inclusive información para inversionistas, que digamos que en estos proyectos también hay digamos que un segmento importante de personas que están enfocadas en la inversión como tal. Y digamos que todos estos vértices de contenido que pongo aquí no es que tengan que ser esos, cada marca y cada constructora puede definir cuáles son sus vértices de contenido. Pero estos vértices surgen a partir de un taller de personificación de marca y de planear cuál va a ser el rol de cada una de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, digamos que en este orden de ideas, digamos que los vértices de contenido pueden variar de una empresa a otra y los podemos definir de acuerdo como a esa personalidad que le queramos dar a las redes sociales. Si yo soy si yo soy una empresa, si esa empresa fuera persona, ¿cómo sería? ¿Cómo sería su comunicación? ¿De qué hablaría? ¿Cuál sería el tono? ¿Sería una persona supremamente activa en redes? ¿Sería un poquito más conservadora? ¿Sería una persona muy racional? ¿Sería muy emotiva? Entonces todo esto nos va dando como los lineamientos bajo los cuales nos vamos a comunicar en social media. Digamos que cada una de las redes sociales tiene como un perfil diferente, como una personalidad distinta, entonces no podemos caer en el error de tener muchas redes sociales y publicar en todas por publicar, sino que tenemos que
pensar bien cuáles son las redes sociales afines a mi público objetivo y cómo va a ser la comunicación que yo tengo en cada una de esas redes, ¿cierto? Entonces yo siempre promuevo calidad versus cantidad. Si voy a tener una red, voy a tener una red muy bien tenida. Si voy a tener 5, es porque tengo la capacidad de generar contenidos y nutrir cada una, pero no tomar unos contenidos y distribuirlos en todas las redes porque sí, porque ahí caemos en errores como duplicar formatos, donde un formato que fue diseñado por una red en otra se ve muy mal, y también caemos en el error de publicar contenidos que de pronto en una red no son tan afines al público que está en esa red. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un Facebook nos permite mucho generar contenido de marca, nos permite hacer transmisiones en vivo relacionadas a todo lo que estamos haciendo. Tiene la posibilidad de generar servicio al cliente a través de Facebook Messenger, y bueno, y también es una red súper relevante porque en la medida en la que yo tengo mi Facebook puedo generar campañas de Facebook Ads para los diferentes proyectos que tenga o como empresa como tal, y digamos que la presencia en esta red me va a permitir llegar y tener mucho alcance a miles de usuarios que están en esta red social todos los días interactuando. Por otro lado está Instagram, cuya personalidad es diferente porque es una red un poco más enfocada a lo positivo, de los buenos momentos, del viaje, de las noticias chéveres, de compre casa, pues como digamos que es una red mucho más positiva. Entonces acá prevalecen demasiado las imágenes bonitas, las imágenes llamativas. Es una red para generar mucho historias frescas. Ahorita vemos que todas las redes sociales tienen historias, pero digamos que Instagram es como el que creó en cierta medida esas historias y donde las personas son más susceptibles a visualizarlas. Entonces acá podemos generar inclusive formatos de IGTV, pensando mucho en que estos videos deben ser en forma vertical. Yo acá pongo esta cuñita porque muchas veces hacemos un video muy pensado para YouTube y lo que hacemos es que lo montamos en Instagram tal cual. Y digamos que Instagram es una red que nos permite robarnos toda la pantalla del usuario, pero el video, si yo lo hice para un YouTube donde el formato es muy horizontal, pues en Instagram voy a perder más del 50% de la pantalla. Se me va a ver aquí y la parte de arriba negra, la parte de abajo negra. Entonces, digamos que también tenemos que pensar en cómo diseñar los contenidos para cada una de esas redes. Por otro lado está LinkedIn, es una red mucho más de negocios. Acá podemos hablar más de las noticias del sector. Acá no es, digamos que una red tan enfocada a generar las imágenes más bonitas, ni a contar las historias, sino que es más noticiosa, más informativa, más educativa. Acá es una red de contactos para la empresa, donde podemos generar alianzas con otras empresas que nos interese generar sinergias. Acá podemos compartir los artículos, podemos tener inclusive fomentar la participación de los trabajadores de la empresa para darle cada vez como más fuerza a la red social de la marca como tal. Está YouTube, que es la red del video marketing, y esto a su vez, digamos que puede servir como un repositorio de contenidos de video de la marca, y que a su vez nos ayuda al posicionamiento de marca, porque si bien las personas inmediatamente van a Google cuando tienen una inquietud, en un segundo momento también acuden a YouTube a buscar respuestas a través de video. Entonces nosotros también podemos generar respuestas a través de YouTube e ir enriqueciendo este canal, que nos puede traer también muchos usuarios orgánicos. Y Twitter es una red donde podemos tener digamos que es inclusive una red un poquito más negativa. Si yo la comparara con un Instagram, aquí las personas suelen quejarse, suelen desahogarse, pero es una red también de mucha actualidad y noticias. Entonces nosotros podemos compartir allí noticias del sector. Inclusive es una red donde el retweet es algo muy natural. Entonces podemos tomar contenidos de terceros que nos parezcan bastante interesantes y promoverlos y aprovechar esos contenidos para retuitearlos, y podemos generar, compartir también artículos del blog, porque aquí las personas están mucho más propensas a leer. Por otro lado, entonces vamos a hablar del tema del marketing de proyectos. Acá lo que hablamos es de construir unos activos digitales potentes para la empresa como tal, tener una presencia activa.
Pero también tenemos que pensar que a veces hay proyectos con los que necesitamos salir, tenemos unas metas importantes de ventas, de ejecutar esos proyectos, y acá se hace relevante una marca que tiene diferentes proyectos, cómo debe desarrollar la estrategia para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, yo como empresa tengo mi estrategia de marketing para corporativa, donde hablo de lo que soy, de lo que tengo, de lo que ofrezco, de mí como empresa y genero esa confianza, pero también tengo que empezar a generar como unos subentornos mucho más personalizados para cada uno de los proyectos. Esto con la intención de que los usuarios, en la medida en la que se vayan interesando, si bien van a ir a buscar quién es el que está detrás de ese proyecto, pues van a estar muy enfocados en sus intereses. Entonces yo como constructora puedo tener 3, 5, 50 proyectos en simultánea y cada uno de esos proyectos le habla a un público objetivo supremamente diferente. Yo puedo tener un proyecto ubicado en una zona top de la ciudad, con unos amenities increíbles, con un presupuesto con unas inversiones importantes, y puedo tener un proyecto de interés social que también necesito movilizar en otro sector de la ciudad, y entonces tengo que pensar cómo va a ser la comunicación, la gráfica, la información, la atención para el público de cada uno de esos proyectos, y es acá donde creamos esos subentornos. En el caso de los proyectos, tenemos que pensar, digamos que una de las diferencias más importantes con todo lo que les venía contando es que con los proyectos son, digamos que son temas un poco más temporales. Por lo general hacemos un esfuerzo grande para vender un proyecto y llevamos a todo el mundo a conocerlo, y cuando se cierra el proyecto pues dejamos de hacer ese esfuerzos de marketing para promover otro proyecto. Entonces aquí los esfuerzos son más a corto plazo. Mientras que en la estrategia corporativa pueden ser a más largo plazo, y puedo tener estrategias de SEO, de posicionamiento en los motores de búsqueda, y puedo tener unas redes sociales que me van a perdurar en el tiempo. Aquí también las puedo tener, pero voy a pensar en unos temas mucho más enfocados a pauta online para comunicar esos proyectos, para llevar a los usuarios y conocerlos. Y digamos que, por ejemplo, mientras un sitio web de la empresa, de la estrategia corporativa, puede ser un sitio web mucho más robusto, que requiere una envergadura mayor. Para los proyectos yo puedo generar unos espacios digitales más específicos para ese proyecto, y que requiera una infraestructura de producción tan fuerte, porque son proyectos que pueden durar en su comunicación de marketing 1 o 2 años, entonces no va a requerir como todos esos mismos esfuerzos de comunicación, o si va a requerir pues los esfuerzos de comunicación, pero en diferentes vías. Entonces, digamos que acá cuando hablamos de el marketing de proyectos, siempre empezamos como con el embudo de conversión. Yo sé que el embudo de conversión lo vemos muchas partes del marketing digital, pero aquí sí que toma relevancia porque nosotros tenemos 3 etapas en las que vamos a tener contacto con ese cliente potencial. La primera etapa la llamamos TOFU, que es el top of the funnel, y es donde nos enfocamos en conseguir leads. Acá, digamos que el esfuerzo está en buscar usuarios potenciales para mi proyecto, que estén interesados, que me dejen sus datos, que me escriban por WhatsApp, que me contacten y que se conviertan en un cliente potencial. Esta fase a veces, digamos que es una de las más importantes, porque es donde va a llegar como todo ese público potencial que tengo, pero a veces la dejamos como la única fase que tenemos, y es, bueno, voy a buscar clientes potenciales y ya después miro a ver qué hago con ellos. Y digamos que se queda corta si yo no me concentro también en qué voy a hacer con esos leads, que es la parte intermedia del embudo, que la llamamos MOFU, o sea, Middle of the Funnel, y es precisamente la gestión de esos leads desde el momento en que los consigo en adelante. Y por otra parte está el BOFU, que es el Bottom of the Funnel, y es ya un tema mucho más comercial, más, digamos que hace parte más de la fuerza de ventas, de cómo vamos a hacer para que todos esos leads que se consiguieron y se gestionaron desde digital se conviertan en sí en una venta como tal. Entonces esto es un proceso, este embudo, digamos que une mucho a las áreas de marketing y a las áreas de ventas, generando, digamos que un trabajo súper en equipo para llegar finalmente a que ese esfuerzo tan grande que se hizo desde marketing digital termine cerrándose en una venta,
pues gracias como a un proceso que tiene una fluidez y una secuencia muy clara. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la parte superior del embudo y es cuando yo voy a conseguir leads. Pues lo que digamos que más ocurre en este mundo es que generamos unas landing page, o sea, unas páginas de aterrizajes, o tenemos un micrositio del proyecto o una interna de ese proyecto que es como una inmersión digital donde el usuario interesado va a entrar y va a conocer todas las características de ese proyecto. Entonces, acá, digamos que ¿qué es importante? Que tenga esta landing, que tenga muy claro cuál es el concepto del proyecto, cuando yo ingrese, entienda qué es lo que quiere comunicar, cuál es el estilo de vida que quiere promover ese proyecto, o cuál es como la intención que la persona que va a adquirir ese proyecto tiene. Si es un tema de inversión, entonces la comunicación debe ser súper enfocada en la inversión. Acá, importante, las landing page siempre deben tener un call to action enfocado en la adquisición de un call to action claro. En este caso es la adquisición del lead, entonces debe ser como de las primeras cosas que el usuario vea. Por otro lado, estas landing deben ser sometidas a unas pruebas A/B o A/B testing, que es donde empezamos a decirle a las herramientas, póngame la landing con algunas variaciones de manera aleatoria a los usuarios para que revisemos cuál variación puede convertir más que otra. Entonces uno puede pensar que hay usuarios que tienen pues que hay usuarios que convierten más con un call to action que con otro. Entonces es ahí donde muchas veces desde el marketing digital tomamos decisiones basadas en la intuición, pero nada mejor que tomar decisiones basadas en la data, y eso es lo que nos permiten las pruebas A/B. Y por último, relevante full, que tengan un call to action al asesor por WhatsApp, porque ahorita las personas muchas veces temen dejar sus datos, entonces que tenga un call to action nos permite que lleguen directamente como a la persona que está interesada. Acá me salí pues un segundo para mostrarles, por ejemplo, la landing de un proyecto, uno de los proyectos que estamos trabajando para hablarles de esas características. Entonces acá nos hablan de qué es el proyecto, más o menos desde cuánto se puede invertir. Esto me ayuda también a ir perfilando esos leads. Claramente está súper protagónico todo el tema de llamar, pues de escribirle al asesor, de llamarlo, de dejar los datos para que el usuario elija cuál es el canal que prefiere, por el cual prefiere ser contactado, y empiezan a generar como toda la comunicación relacionada al proyecto que va a ser relevante para que el usuario tome la decisión. Inclusive, como este es un proyecto de inversión, se manejan temas de rentabilidad, se detallan muchos aspectos que sabemos que para ese público objetivo van a ser relevantes. La parte fotográfica es bastante importante, que las personas visualicen ese sueño que tienen, lo vean súper tangible a través de la fotografía, la ubicación, digamos que el call to action a contactar a un asesor por WhatsApp siempre está también flotante, el formulario aparece varias veces en la landing y firma claramente las empresas que respaldan este proyecto. Entonces ese es uno de los aspectos relevantes a la hora, pues como digamos que, ¿dónde voy a llevar todo ese público objetivo? A mi landing o a mi interna del proyecto, en la que es como si el usuario llegara a mi sala de ventas y va a conocer todo lo relacionado al proyecto. Adicional, pues yo no puedo salir con la landing y ya, porque no hago nada, porque las personas por sí solas difícilmente van a llegar a esa landing de manera orgánica. Entonces aquí es donde aparece una planeación de medios bastante inteligente, que nos va a permitir llevar a los usuarios a conocer ese proyecto. Cuando hablo de una planeación inteligente es porque no es simplemente poner la campaña al aire y muéstrele eso a todo el mundo, sino que tenemos que tener clara cuál va a ser la segmentación de usuarios, a quienes quiero llegar con ese proyecto, en qué medios yo debería estar. Hay algunos medios más afines a mi público que a otros, cuál va a ser ese mix perfecto de medios. Y por otro lado, requiere unas optimizaciones constantes. Entonces yo debo tener digamos que una campaña al aire, pero posiblemente, y también nos lo ha llevado la experiencia y el tiempo, a ver cómo la calidad de los leads que yo obtengo a través de la pauta digital
va mejorando en la medida en la que yo tengo ese proyecto al aire, porque yo voy aprendiendo de todo lo que va ocurriendo con esa pauta y voy optimizando al punto de que los últimos leads que recibo son mucho más perfilados que con los que empecé en la campaña. Entonces es un proceso muy bonito, pero que requiere pues como mucho seguimiento. Aquí es simplemente como que unos ejemplos de formatos que tiene Facebook y que tienen las diferentes herramientas. Cada plataforma tiene sus diferentes formatos de pauta con diferentes objetivos. Entonces no solamente va a ser importante tener claro cuáles van a ser como los proyectos en los que yo voy, las plataformas en las que yo voy a estar, sino cuáles van a ser los formatos dentro de cada una de las plataformas. Facebook tiene, por ejemplo, un formato que se llama Canvas, y Canvas es casi que un micrositio dentro de la herramienta. El usuario no tiene que salir de la herramienta para conocer muchas propiedades del proyecto. O a veces tienen un formato que es de lead generation, que es que la persona deje sus datos ahí sin salirse de su red social. Entonces, digamos que es construir, es hacer esa construcción de medios muy inteligente, pensada en cuál va a ser el camino más acorde a mi usuario tentativo y cuál me va a permitir convertir más. La creatividad de las piezas, aquí traje unos ejemplos, no, digamos que no los traje pues como que a nivel gráfico, es más como para dejar el mensaje de que es importante que las piezas que nosotros hagamos conecten con ese usuario. Esta marca es una inmobiliaria mexicana y decidió hacer unas piezas muy enfocadas a los insights de ese usuario, ¿cierto? Con temas como, bueno, el closet de tus papás ya no te alcanza, yo te tengo la solución, o deja de vivir con tu suegra, obtén tu casa ya, y empezaron a generar unas piezas un poquito con una personalidad de marca más enfocada como en el humor, en el insight del público objetivo, y por eso yo les hablaba ahorita de tener una personificación de marca muy clara. Esta marca definió que esa es su personalidad y de esa forma se va a expresar. Sin embargo, también hay unas piezas que son mucho más funcionales y racionales, como la que está en la parte superior de la pantalla, donde es de la misma empresa, pero rescato mucho que el formato con el que diseñan la pieza cumple con varios requisitos. Primero, la posibilidad de que la imagen sea grande, que es muy importante en la comunicación digital. De una manera muy bien distribuida, buscaron dejar como los datos más relevantes de ese inmueble, donde te permite ver cuántas habitaciones, cuántos baños, cuánto es digamos que el área del lugar, y tiene en la parte superior derecha un call to action súper claro da clic aquí. Entonces, digamos que esta pieza, este formato nos permite darle en una pieza inclusive estática mucha información al usuario. Entonces, no es solamente los medios, sino también la calidad de las piezas gráficas que generé. Bueno, listo, hice esa estrategia, hice una landing súper chévere, fueron leads llegaron muchas personas porque hice una pauta muy bien segmentada, me dejaron sus datos y ahora qué. Este es uno de los puntos que más me gustan porque es como, bueno, obtengo unos leads, ¿qué voy a hacer con ellos? Entonces acá, digamos que juegan tres factores fundamentales que empiezan a hacer sinergia para llevar a ese usuario a una visita en sala, ya digamos que a un acercamiento comercial mucho más avanzado. Entonces está, por un lado, generarles contenidos con estrategia, con creatividad, con piezas gráficas que los enganchen, los terminen de enamorar del proyecto. Recuerden que, como les decía al principio, una persona no se registra solamente en un proyecto, nunca. Una persona, y más en una decisión de esta, se registran 5, 6, 10, 15 proyectos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo desde la comunicación digital para ser la primera opción de esa persona a la hora de tomar su decisión? Y eso lo voy a hacer a través de contenidos interesantes. Por otro lado, eso no solamente lo puedo dejar en manos de los contenidos, tengo que tener un asesor que se encargue de tener contacto frecuente con ese cliente a través de chats, de WhatsApp Business, diligenciando la información en el CRM, llamando a ese lead, contándole las oportunidades de financiamiento que tiene el proyecto, contándole todo lo relacionado. Y acá hago mucho énfasis porque a veces por esta partecita que no se genera con tanto juicio, se nos cae como todos los esfuerzos que hicimos en la primera parte de la estrategia. Y por otro componente importante va a ser la tecnología. Digamos que herramientas, todo este proceso manual
digamos que haría que sea muy complicado llevar como la gestión de todos esos leads y más cuando tenemos proyectos que son grandes y con buena inversión. Entonces tenemos que apoyarnos de herramientas tecnológicas como un CRM, como plataformas de automatización que nos permitan mandar comunicaciones automáticas a todos esos leads y que nos permiten como calificarlos y puntuarlos de acuerdo a su nivel de interés. Ya les voy a explicar en qué consiste ese tema de automatización y de lead scoring. Entonces, digamos que cuando yo uno estos tres aspectos y soy juicioso con estos tres aspectos, tengo una gestión constante, garantizada del lead que me va a permitir llevarlo a una visita en sala de ventas, a un contacto comercial mucho más potente. Cuando hablo de contenidos y automatización, ¿a qué me refiero con automatización? Es el envío de correos automáticos, es decir, no tiene que estar el asesor todos los días enviándole un correo diferente a cada cliente que se registre, sino que se parametriza la herramienta para acompañar y acelerar la decisión de compra del usuario potencial e identificar cuáles son más propensos a la venta. Entonces, digamos que se me registraron 500 leads. Yo no tengo un asesor que sea capaz de llamar a esos 500 leads en el primer día. Lo que yo voy a hacer es que le voy a decir a esa herramienta, cada vez que alguien se registre, dele una bienvenida bien chévere y envíele un correo con la información del proyecto, con el brochure, que es lo mínimo que la persona debe tener. A los 3 días de que esa persona haya abierto el mail, le voy a enviar otro correo que diga 5 razones para invertir en esta zona. Si no lo abrió, otra vez le voy a hacer una cuñita por otro lado, 4 días después, porque de pronto la persona no estaba disponible en esos días. Y así voy creando un mapa de comunicaciones que me permita ir enamorando a ese usuario del proyecto. Después de que la persona me haya abierto las 5 razones para invertir, entonces yo le puedo empezar a hablar de financiación. Si no abrió el correo anterior, entonces puede ser que no esté muy claro, entonces ya le puedo hablar de, venga, contacte un asesor porque tienes dudas. Y así con el usuario que digamos que generó reacción ante la otra regla que yo puse en la herramienta, entonces también le puedo hacer un recorrido virtual. Y ya definitivamente si hay un usuario que se le ha enviado demasiada información y no ha reaccionado, también lo tengo que dejar ir y tengo que, digamos que, entender que de pronto se registró por error. A estos usuarios que se me registren, yo les puedo hacer una pauta con remarketing para que ellos sigan teniendo como muy presente el proyecto y como que muchas veces, y nos ha pasado, créanme, con algunos proyectos que hay un cliente que dice, es que a mí me aparecía ese proyecto en todas partes, entonces como es como si fuera para mí, pues como que si me conviniera. Entonces es simplemente como que desde marketing hacemos y le enviamos información a la persona recordándole que este proyecto puede ser ideal para él. Y también tengo que diseñar piezas para enviar por WhatsApp o tengo que enviar comunicaciones de SMS para irme relacionando con ese cliente. Yo no lo puedo dejar enfriar en ningún momento, yo le tengo que estar generando información constantemente. Este es un ejemplo de una empresa que promueve proyectos en Estados Unidos, se llama Zillow, y me llegó esta comunicación y me pareció muy interesante, la quise traer como ejemplo, porque aquí digamos que lo primero que aparece en el mail es como, bueno, tengo dos opciones, tengo una casa de verano súper chévere en o tengo un escondite en tal zona, más privado. Entonces le muestran a uno las dos opciones y uno como usuario debe elegir ver más detalles de una de las dos, ¿cierto? Como, bueno, ¿cuál de las dos te interesa más? Resulta que yo con esto ya empiezo a identificar ese usuario que le interesa ver y las siguientes comunicaciones pueden ser para los usuarios que se registraron en esta de diferentes inmuebles relacionados a estas características o si se registraron para la otra, pues puedo empezar a generar comunicación para las otras, ¿cierto? Por aquí hay un tema de storytelling que también es relevante y es cómo yo empiezo a contar historias relacionadas a mi proyecto que no necesariamente siempre tienen que ser racional. Acá hay un ejemplo de una empresa que lo hacía como si un usuario estuviera contando su experiencia y empezaba a contar un cuento y a decir cuando entré por primera vez a esa terraza fue espectacular. Entonces también podemos generar historias para nuestros posibles clientes y hacerlo de una manera más emocional. Recuerden que eso
va también mucho en la filosofía del proyecto, en el tipo de público objetivo. Si yo estoy vendiendo un proyecto de inversión que está súper enfocado a inversionistas, de pronto no me voy a poner en estos cuentos como tan emocionales, pero si yo estoy hablando con un consumidor que sí está buscando realmente la casa de sus sueños, sí me puedo poner más emotivo. Entonces, eso es como los contenidos que yo empiezo a generar para ese usuario. Pero ojo, que no es solamente empezar a generar un montón de contenidos, sino que yo también tengo que ir filtrando cuáles son los usuarios más potentes para mi estrategia digital. O digamos que más propensos a comprar y a bajar en ese embudo de conversión que yo les mostraba. Entonces acá es donde aparece el lead scoring. Y el lead scoring habla de calificar ese lead de acuerdo como a las acciones que ese lead realice con las comunicaciones que yo le he enviado y a la afinidad que esa persona tenga con el proyecto. Entonces no es lo mismo y no le va a dar la misma prioridad a un lead que me abrió 4 correos de 5 que le envié y que aparte descargó el brochure que a un lead que solamente abrió 1 de 5. No quiere decir que no llamemos a este, sí lo tenemos que llamar, pero si yo como fuerza comercial tengo que tomar la decisión de llamar hoy unos clientes, pues voy a llamar primero a estos que tienen una puntuación más alta y eso nos lo ayuda a hacer las herramientas de automatización, nos ayudan a ir rankeando esos leads de acuerdo a los comportamientos que ellos tengan. Y no solamente a los comportamientos ni a las aperturas, también puede ser de acuerdo al perfil demográfico. Entonces yo acá empiezo a identificar si es una persona que aparte que es muy activa con lo que realiza, con todas las comunicaciones que yo le envío, las abre, las comparte, las descarga, y que aparte me ha demostrado que le interesa vivir en el poblado y mi proyecto es en el poblado, yo a este le doy más puntos todavía, porque es una persona que aparte de que todo lo que le envío me lo abre, también tiene intereses comunes con el proyecto que yo tengo. Entonces, digamos que este ranking ayuda mucho a optimizar los esfuerzos del equipo comercial, que no siempre tienen la disponibilidad para hacer todo este proceso de ventas tan juicioso. De todos modos, como les decía, no recomiendo dejar leads por fuera, porque nunca sabemos si ese lead que no abrió las 5 comunicaciones puede que no lo haya hecho porque está muy ocupado. Entonces a eso le ponemos un asesor de preventa, que es una persona que nos ayuda a ir enamorando y perfilando sus leads. Este asesor de preventa puede atender los leads por chat, puede atender los leads por Facebook, por WhatsApp, por una landing, pues los que llegan a través de landing page, por llamada. Y digamos que es una persona que también empieza a diligenciar los sistemas de información de la empresa, a dejar los datos de ese lead, a descartar los que definitivamente se han registrado por error, llama a todos los leads, tiene incentivo por las citas que consiga, porque siempre nos hemos encontrado que en estos proyectos, digamos que el equipo de ventas, de sala de ventas, no tiene la misma disposición a atender los leads digitales que los clientes que se presentan directamente en la sala. Entonces, digamos que esta persona también tiene como una meta de llegar y llevar visitas a la sala de ventas como tal. Y atiende pues digamos que a partir de los diferentes canales. Muy importante en los proyectos tener un CRM con la hoja de vida de cada cliente e irlo conociendo cada vez más. Cuáles son digamos que los canales de comunicación que prefiere, para cuántas personas está buscando su proyecto, cuál es el horario que más le gusta que lo contacten, toda esa información que nos va a permitir tener una relación mucho más apropiada con ese cliente potencial que tengo allí. Y digamos que ya para ir cerrando, porque sé que se nos está acabando el tiempo y de pronto para responder algunas preguntas, ya después de realizar todos los esfuerzos de marketing, de desarrollar caminos de automatización, de rankear esos leads, vamos a buscar el cierre de los leads y acá es donde hablamos de la experiencia ya en sala de ventas o la experiencia comercial tú a tú. Entonces aquí el asesor de la sala de ventas debe conocer muy bien el lead y su histórico, por eso es importante el CRM, para no volver a empezar de cero, para conocer que ese lead ya vio el brochure del proyecto, ya vio la financiación, ya hizo una cotización, es una persona que debe estar capacitado en ventas, que debe asesorar muy bien al cliente, que debe tener una buena presentación, que debe tener carisma. Y digamos que acá traigo un video de ejemplo
como para ir cerrando, y es cómo hacer que la sala de ventas tenga una experiencia diferente, que no necesariamente tiene que ser la tradicional. Entonces vamos a reproducir solamente como unos segunditos del video. Entonces, si ustedes ven este video, no lo dejé todo por temas de tiempo, pero si ustedes ven este video con un sistema que se ideó la empresa, lo que hacían es que el anuncio perseguía al usuario en todo el trayecto que hacía pues, por la vitrina, y empezó a generar una gran cantidad de impacto. Con esto no es que todos tengamos que hacer esto, sino que a lo que voy es que busquemos que la experiencia en sala de ventas sea diferencial, ¿sí? Digamos que ya pensando en la medición, muy importante tener un tablero que se actualice en tiempo real, en el que ustedes puedan visualizar las tasas de conversión de cada una de las fases del proceso, porque esto lo que nos va a permitir identificar es en dónde tenemos que optimizar más la estrategia. Si yo sé que hay muchas personas que están llegando a mi sitio web, pero poquitas personas están dejando sus datos, tengo que buscar de pronto si el formulario está muy largo, si el formulario está muy escondido, si no estoy haciendo un call to action claro. Pero si yo, por ejemplo, la campaña se muestra a muchas personas, pero pocas van al sitio web, tengo que pensar es que tengo que optimizar las piezas. De pronto las piezas no están siendo lo suficientemente claras, no están generando una información como llamativa del proyecto, o no estoy segmentando bien la pauta. Entonces, hacer seguimiento a cada una de las fases es necesario, y no es hacer seguimiento una vez al mes. Por eso hablo de actualizar esta información en tiempo real. Lo ideal es hacerlo constantemente, todos los días si es posible, para saber cómo vamos con los indicadores. Entonces, digamos que uno tiene unos indicadores en cada una de las fases del embudo. En la parte superior tiene indicadores de impresiones, sesiones, leads, que es como cuando voy buscando el lead. En la parte intermedia tengo digamos que unos indicadores relacionados a los leads calificados de mercadeo, que los llamamos MQL, y es identificar todos esos leads, cuáles desde mercado decimos, listo, este lead yo lo llevo, ya está disponible para tener una atención comercial. Y en la parte inferior es cuando empezamos a lograr que sea un lead calificado de ventas, y es cuando ya el equipo de ventas dijo, check, o sea, si es una persona susceptible a la compra, que la vamos a llevar a unas citas o que la vamos a llevar a un proceso comercial mucho más avanzado. Entonces, digamos que esas, esas, esas tasas de conversión lo que nos ayudan es precisamente a identificar dónde tengo que hacer más esfuerzos. Si la tasa de conversión más mala de todo mi proceso está de aquí a aquí, yo hago unas optimizaciones, pero si está de aquí a acá, tengo que hacer otras. Posiblemente es que la atención no está siendo la mejor, o que no estamos siendo claros en la información que le estamos enviando. Entonces, es bastante relevante el tema de la medición. Y digamos que esto es un embudo muy general, que la idea es que lo tengamos como en la primera parte y veamos cómo se está comportando el embudo, pero yo puedo tener otros PIs, que son como otros indicadores de gestión, que me van a ayudar a identificar, por ejemplo, cuántos leads contacté, cuántos fueron llevados a cita, cuál es el canal de comunicación con más efectividad, cuántos clientes están en cada una de las fases del CRM. Pues ya puedo empezar a medir como más detalle. Lo que pasa es que acá en digital nos podemos embriagar de datos, entonces también tenemos que pensar cuáles van a ser como mis indicadores muy claros, y cuáles van a ser como unos indicadores secundarios que me van a dar como algunos insights. Quisiera abrir como un espacio para responder algunas inquietudes que han hecho a lo largo del proceso, y es qué plataformas son importantes tener. Entonces, digamos que algunas plataformas, esto nos lo pregunta Pablo Londoño, algunas depende mucho de la estrategia. Si es para proyecto, es importante tener una landing page, es importante tener presencia en los con el diferente mix de medio que tú hayas hecho. Si es
digamos que una empresa, en una estrategia corporativa, el sitio va a ser importante, inclusive en algunas empresas funciona mucho el tema de aplicaciones móviles, entonces varía de acuerdo como a digamos que al tipo de estrategia. Lorena pregunta qué hacer para que los leads no se aburran de toda la información que les enviamos. Entonces, digamos que acá uno genera, por eso uno genera unas reglas de automatización en los que en algunos momentos deja ir los leads y a los que no abrió les envía otra información y también hay que ser cuidadosos con la frecuencia, ¿cierto? Entonces no es tampoco entrar a bombardear ese lead, sino medir como unas frecuencias que sean, digamos, como le decimos, prudentes. Y pues digamos que por otro lado también hay que tener en cuenta que estos leads fueron personas que decidieron dejarme sus datos, entonces tengo que aprovechar esa oportunidad. Contanos de qué hablarle. Bueno, Pablo apoyó el comentario, perfecto. ¿De qué hablas? Sí, es que se aburren si uno solo le habla de los proyectos. Bueno, Pablo pregunta como que, bueno, si las personas solo se aburren de los proyectos. No necesariamente la comunicación tiene que ser supremamente comercial, la comunicación también puede ser, como les mostraban los ejemplos, basada como en los intereses y en los dolores de las personas, en hablarles de cómo hacer un proceso de financiación, cuáles son los documentos que tienes que tener en cuenta. O sea, yo le puedo hablar no solamente de mi proyecto, sino que le puedo hablar como de una cantidad de temas que una persona que esté en búsqueda de un proyecto también quiera saber. Y Daniela Montoya nos pregunta cuál es el tiempo de respuesta que recomiendan para contactar los leads. Entonces, digamos que eso varía mucho de acuerdo a la capacidad que yo tenga para contactar esos leads, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de llamar esos leads inmediatamente a todos, pues llamémoslos a todos, porque entre más rápido los llame mejor, ¿cierto? Es una persona que manifestó su intención de búsqueda, es su intención de compra o su intención de recibir información. Entonces, el tiempo de respuesta, el menos que podamos. Pero también para eso están las estrategias de automatización, para tener una respuesta sin necesitar obligatoriamente la fuerza comercial todo el tiempo llamando y gestionando leads. Ana Montoya nos pregunta que qué recomendamos, que si recomendamos crear una red social para cada proyecto. Entonces, digamos que es bueno en la medida en la que podamos nutrir esa red social con una información general del proyecto y también, pues, como que la persona que llegue encuentre lo más importante, las características más importantes del proyecto y en la medida en la que yo tenga capacidad de respuesta, ¿cierto? Si yo tengo 50 proyectos y no tengo la capacidad de monitorear 50 redes sociales, pues 50 Facebook diferentes, es preferible que tenga un Facebook corporativo y desde ahí impulse mis diferentes proyectos. Pero sí es bueno tenerla para cada proyecto en la medida en la que yo pueda dar respuestas porque el usuario va a ver la información del proyecto y va a ir posicionando ese proyecto en su mente. Sin embargo, para proyectos puntuales no va a ser necesario realizar una administración, pues una gestión de contenidos constante y una estrategia de social media súper potente porque como hablábamos es un tema más temporal, pero sí hay que tenerla nutrida con alguna información. Listo, no, yo digamos que hay otras preguntas, pero ahí les vamos a dejar los datos de contacto para que ustedes puedan también tener pues como otros espacios en los que podamos generar asesorías en SM Digital. Venimos trabajando con diferentes proyectos de propiedad raíz y estamos como en la capacidad de entender las diferencias entre cada uno de los proyectos y generar estrategias para cada uno. Entonces les vamos a dejar los datos de contacto para que puedan escribirme en algún momento si requieren de pronto una asesoría, un acompañamiento estratégico para sus estrategias digitales. Estamos como súper abiertos a hacerlo porque nos gusta el tema, porque tenemos pues como digamos que cierta expertise en el tema de la propiedad raíz y porque estamos abiertos y tenemos un portafolio enfocado en clientes de propiedad raíz específicamente. Entonces, a todos los que nos acompañaron en este webinar, muchas gracias por asistir. Esperamos encontrarnos en diferentes espacios. También les vamos a estar compartiendo información de interés acerca de las estrategias de marketing en el mundo
para el mundo de la propiedad raíz. Y nos vemos en otra ocasión. Entonces, gracias por acompañarnos, que tengan un feliz resto de tarde y nos estamos viendo.